200.000 pesos. Para mucha gente eso no parece gran cosa, puede ser una salida, un pequeño mercado, un par de compras rápidas, pero aquí viene algo curioso. Cuando usted a alguien le paga 200.000 pesos por un producto o servicio y no le cumplen, ese sentimiento de rabia casi nunca tiene que ver con la plata, tiene que ver con algo más, tiene que ver con otra cosa, con esa sensación de que usted hizo todo bien y aún así lo dejaron viendo un chispero. Pagó, confió, esperó y el otro simplemente decidió desaparecer. O peor, responderle con un bot: pillamos tu mensaje, pronto te atendemos. Mientras usted sigue esperando y esperando y esperando. Y eso fue exactamente lo que le pasó al Muñe, uno de los streamers colombianos con más crecimiento en este momento. Él lo contó públicamente, con pantallazos, con audios, con pruebas. Y mientras escuchaba la historia pensé algo muy simple: es que esto no es un problema de influencers o creadores de contenido. Esto le pasa todos los días a gente normal, con stickers, con celulares, con muebles, con remodelaciones, con ropa, con apartamentos, con carros, con cualquier cosa. Y aquí viene la parte importante. La mayoría de personas no sabe que la ley colombiana sí tiene herramientas para estos casos. Yo soy Cristian Martínez, abogado, y hoy le voy a mostrar qué pasó exactamente con el Muñe, qué errores cometió el proveedor, cuándo esto puede convertirse en una estafa y qué puede hacer usted cuando alguien le recibe plata y decide no cumplirle. Resulta que hace poco tiempo, en su canal de YouTube, el Muñe contó una historia que honestamente me pareció muy reveladora, porque cada detalle importa. Y mientras más uno la escucha, entiende que el problema nunca fueron solo 200.000 pesos. Todo empezó porque el Muñe quería sacar una segunda tanda de stickers y llaveros para su comunidad, algo relativamente simple. Consiguió un proveedor en Medellín, le hablaron bien de una empresa. Se comunicó con ellos por WhatsApp, cotizaron, pactaron precio, pactaron entrega, 200.000 pesos. Y el Muñe pagó desde el primer día. Hasta ahí todo normal. El problema empezó después. Llegó la fecha de entrega y no llegó nada. Entonces escribió, nada. Volvió a escribir, nada. Aquí viene la parte que ya empieza a oler raro. El proveedor tenía configurado un bot automático que decía algo así: pillamos tu mensaje, pronto te atenderemos. Pero detrás del bot, silencio absoluto. Y aquí la historia empieza a ponerse interesante, porque el Muñe estaba en China en ese momento, entonces escribía de noche, de día, madrugada en Colombia, madrugada en China y nada. Silencio total. Hasta que él hizo algo inteligente. Le pidió a su sobrino que escribiera como cliente nuevo, sin decir obviamente que iba de parte de él, y adivine qué pasó. Contestaron inmediatamente, rápidos, atentos, disponibles, pero en el momento en que el sobrino les dijo: es que es por el pedido del Muñe, silencio otra vez. Y aquí quiero que note algo importante, porque esto ya no parece, uy, se nos retrasó un pedido, no. Aquí ya empieza a verse un patrón de evasión, y espérese porque la cosa empieza a ponerse peor. Después de semanas sin respuesta, el Muñe tomó una decisión. Subió una historia pública a su Instagram, sin insultos, sin groserías, sin amenazas, simplemente mostrando los mensajes, el incumplimiento y advirtiéndole a su comunidad que tuvieran cuidado con esa empresa. ¿Sabe cuánto se demoraron en responder? Menos de 5 minutos. 2 meses desaparecidos. 5 minutos después de la denuncia pública, disponibilidad total. Parce, es que me faltaban los glitters, ya te mando eso, ya te soluciono. Y aquí honestamente creo que mucha gente sintió exactamente lo mismo que sintió el Muñe, porque todos hemos vivido algo parecido. El proveedor que desaparece, evade, promete, inventa excusas y solo aparece cuando siente presión. Ahora, ¿qué fue lo más delicado? Que ni siquiera le entregaron completo el pedido. El Muñe dijo que los stickers holográficos, los más caros, nunca le llegaron, que la plata tampoco se le devolvieron. Y cuando el Muñe reclamó, el proveedor dijo que todo había sido un problema de comunicación. No, el Muñe dijo claramente: no fue un problema de comunicación, fue ausencia total de comunicación. Y eso jurídicamente cambia muchísimo las cosas, porque una cosa es tuve un retraso y otra muy distinta es cobrar, desaparecer, evitar responder y solo reaccionar cuando hay exposición pública. Ahí es donde empiezan a aparecer figuras jurídicas importantes. Mire, vamos a hablar claro, porque mucha gente cree que si no firmó contrato no puede reclamar nada, y eso es falso. En Colombia un contrato no necesita notaría, ni sello, ni carpeta elegante. Cuando 2 personas acuerdan algo y una paga, ahí ya nacen obligaciones. Así de simple. Cuando el Muñe pagó esos 200.000 pesos y el proveedor aceptó hacer el trabajo, ahí nace un contrato, aunque haya sido por WhatsApp, aunque no hubiera papel, aunque fuera un negocio pequeño. Y aquí viene algo importante: la ley colombiana sí obliga al proveedor a cumplir lo pactado, y si no cumple, la persona afectada tiene derecho a reclamar. Y aquí hay mucha gente que se equivoca porque creen pues que solo eran 200.000. No, el monto no elimina el incumplimiento. La ley no dice si es poquito entonces eso no importa.
Ahora, aquí viene la parte delicada, porque no todo incumplimiento automáticamente es una estafa. Eso también hay que decirlo. A veces un negocio falla, a veces alguien se atrasa, a veces hay problemas reales, pero hay momentos donde la situación empieza a cambiar y honestamente creo que la parte más importante de esta historia aparece aquí. Después de que el Muñe publicó lo ocurrido, varias personas empezaron a escribirle diciendo: a mí me pasó exactamente lo mismo, con el mismo proveedor, el mismo patrón, pagó, silencio, excusas y nada entregado. Y ahí es donde el asunto deja de parecer un problema aislado, porque cuando el comportamiento se repite, la pregunta cambia. La pregunta ya no es ¿falló el negocio? La pregunta empieza a ser, ¿la intención de incumplir ya existía desde el principio? Y ahí es donde puede aparecer algo mucho más delicado, la estafa. Y quiero explicarle esto en cristiano. La estafa no es simplemente no cumplir. La estafa aparece cuando alguien induce a otra a confiar para obtener un beneficio. Por ejemplo, recibir pagos, aparentar normalidad, responder como si todo estuviera bien, mientras realmente no tiene intención de cumplir. Y ojo, no estoy diciendo que ya exista una condena ni nada parecido. Eso le corresponde determinarlo a las autoridades, en este caso la Fiscalía General de la Nación. Pero sí estoy diciendo algo, cuando aparecen múltiples víctimas con el mismo patrón, la situación empieza a verse muy distinta jurídicamente. Y aquí hay otra cosa importante. Mucha gente piensa, si el negocio es pequeño, entonces no pasa nada. Error. El Estatuto del Consumidor también aplica para pequeños negocios, también aplica para negocios informales, también aplica para personas que venden por Instagram o WhatsApp de manera habitual, porque cuando usted cobra por un producto o servicio también adquiere obligaciones legales. Ahora quiero hablar de la parte más interesante de todo este caso y honestamente creo que casi nadie la está explicando bien. ¿El Muñe hizo bien en denunciar públicamente o el proveedor podría demandarlo por dañar su reputación? La respuesta corta es sí podía denunciar y le voy a explicar por qué. Porque en Colombia la libertad de expresión protege las denuncias basadas en hechos reales y verificables. Y aquí eso es clave. Resulta que el Muñe mostró pantallazos, pagos, fechas, conversaciones. No se inventó historias, no editó mensajes para cambiar el contexto. No acusó sin pruebas, simplemente contó lo que ocurrió. Y eso cambia todo. Porque una cosa es creo que esta empresa es horrible y otra muy distinta es esto fue lo que pasó y aquí están las pruebas. Ahora, también hay límites y esto es importantísimo porque mucha gente cree que denunciar públicamente significa insultar, amenazar, mandar seguidores, destruir negocios y no. De hecho, ahí es donde la gente empieza a meterse en problemas. Y esto me pareció interesante en el caso del Muñe, porque el proveedor intentó responsabilizarlo por mensajes agresivos que enviaron terceros. Pero aquí hay una diferencia importante. Resulta que el Muñe no le dijo a su comunidad vayan y amenacen, vayan a destruirle el negocio, háganle daño. No, simplemente contó unos hechos. Y eso jurídicamente importa muchísimo. Entonces, si usted alguna vez necesita hacer una denuncia pública, recuerde esta regla. Hechos verificables, pruebas y cero incitación. Eso lo cambia todo. Ahora sí, quiero decirle algo muy concreto. Si a usted le pasó algo parecido, esto es lo que debería hacer. Primero, y muy importante, guarde todo, capturas, recibos, conversaciones, audios, fechas, todo, porque muchas personas descubren demasiado tarde que el proveedor borró mensajes o desapareció. Segundo, envíe una reclamación clara, no un mensaje lleno de rabia. Explique qué pagó, cuándo pagó, qué debía entregársele y qué solución espera. Eso después sirve muchísimo. Tercero, si no le responden, usted puede acudir a conciliación a la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, o incluso a la Fiscalía si cree que hay un patrón más grave. Y aquí viene algo importante. Muchísima gente no reclama porque piensan, pues que eso era poquita plata. Pero precisamente por eso muchos hacen esto, porque saben que la mayoría se resigna. Y honestamente, hubo algo que dijo el Muñe al final de su historia que me pareció muy importante. Él dijo, afortunadamente yo tengo visibilidad, porque cuando habló públicamente el proveedor reaccionó inmediatamente, pero las otras personas afectadas, las que no tienen seguidores, las que no tienen alcance, simplemente quedaron ignoradas. Y eso pasa todos los días en Colombia, con emprendimientos, con constructoras, con bancos, con ventas por internet, gente normal tratando de resolver problemas normales contra personas o empresas que creen que no va a pasar nada.
Y ahí es donde el derecho debería servir, no para hablar raro, sino para que la gente entienda, sí tengo herramientas. Entonces quiero pedirle 3 cosas. Primera, si alguna vez alguien le recibió plata y después desapareció o dejó de responderle, cuéntenoslo aquí en los comentarios, qué fue lo que le pasó. Porque es que honestamente creo que muchísima gente se va a sorprender viendo cuántos casos parecidos existen. La segunda, comparta este video, porque sinceramente creo que muchísima gente no reclama simplemente porque no sabe por dónde empezar. Y la tercera, considere suscribirse a este canal, porque en el próximo video voy a analizar el otro caso del Muñe, el relacionado con Temu. Ahí vamos a hablar de contratos, publicidad y obligaciones de empresas grandes. Y aquí quiero terminar con algo. Lo peligroso de estas historias no es solamente perder plata. Lo peligroso es que poco a poco nos acostumbramos a pensar, bueno, ya que, y no, que alguien le reciba plata, desaparezca y actúe como si nada hubiera pasado, no debería parecernos normal.